Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a tratar las infecciones del tracto urinario en pediatría. Las infecciones del tracto urinario quizás es la infección más frecuente en la edad pediátrica, especialmente graves en lactantes menores de 3 meses. El 5 a 15% de los pacientes con fiebre sin foco tendrá una infección del tracto urinario. Para el desarrollo de esta clase, pues por supuesto vamos a conocer la definición, la epidemiología, vamos a hablar sobre los factores de riesgo según el grupo etario, vamos a conocer cuáles son los agentes causales, la patogenia de las infecciones altas y bajas, las manifestaciones clínicas, vamos a hablar un poco sobre el reflujo vesicoureteral, los grados y la repercusión, el diagnóstico y tratamiento de la infección urinaria, los criterios de hospitalización y la quimioprofilaxis. Empecemos entonces definiendo infección del tracto urinario como el crecimiento de microorganismos en la orina recogida de forma estéril en un paciente con síntomas clínicos compatibles. Muy frecuente en pediatría, especialmente grave en menores de 3 meses. Desde el punto de vista epidemiológico, la edad y el sexo son factores determinantes en la incidencia, siendo más frecuente en varones menores de 6 meses de edad y en niñas a partir del año de edad. El 8 al 10% de las niñas y el 2 a 3% de los niños tendrán una ITU sintomática antes de los 7 años de edad. Podemos clasificar desde el punto de vista anatómico las infecciones urinarias en dos tipos: infección urinaria baja, en donde está involucrada la uretra, la vejiga, y infecciones urinarias altas, cuando están involucrados los uréteres, pelvis renal, cálices o parénquima renal. A menudo es difícil localizar clínicamente el sitio exacto de la infección, especialmente en aquellos pacientes muy pequeños, ya que la sintomatología suele ser muy inespecífica. Cuando hablamos desde el punto de vista anatómico del sistema pielocalicial, para entender un poco mejor de qué estamos hablando, el sistema pielocalicial constituye la parte proximal de la vía urinaria. La pelvis renal tiene forma de un embudo, se continúa caudalmente con los uréteres. La pelvis renal se divide dentro del seno renal en dos cálices mayores, cáliz mayor 1 y 2, que tienen forma de copa, y cada cáliz mayor se divide a su vez en los cálices menores, que son los que drenan la orina que viene de los túbulos colectores a través de la papila. Podemos clasificar entonces la infección urinaria en función de diferentes características como localización. Acabamos de ver infecciones urinarias altas, infecciones urinarias bajas. En cuanto a su sintomatología, hablamos de bacteriuria asintomática, y por el riesgo de complicaciones hablaríamos de infección pielonefritis aguda, infección atípica o infección complicada. Pielonefritis aguda es la infección que afecta el parénquima renal y comporta un riesgo potencial de lesión renal con cicatrices corticales. Cistitis es la infección urinaria localizada en vejiga y no comporta riesgo de lesión de parénquima renal. Uretritis es la infección de la uretra. En niños más pequeños puede formar parte prácticamente indiferenciable por la clínica de balanopostitis, vulvovaginitis o cistitis. La infección urinaria que presenta mayor riesgo de complicación a corto y a largo plazo son las que denominamos infecciones urinarias atípicas, que en la literatura también se consiguen como infecciones urinarias complicadas, e incluimos en este grupo las infecciones urinarias que presentan persistencia de fiebre 48 horas después del inicio de la antibioticoterapia, aquellos pacientes que desarrollan sepsis, aislamiento diferente de coli en el urocultivo, daño renal agudo y o presencia de una masa abdominal o vesical. Es lo que se considera infección urinaria atípica. Desde el punto de vista de la recurrencia de la infección urinaria recurrente del tracto urinario es bastante frecuente. Estas recurrencias de la enfermedad representan lo que se conoce como reinfección o recaída. Definimos recaída como la demostración de la persistencia del agente causal acompañado o no de síntomas luego de su aparente desaparición. Es decir, luego que el paciente está asintomático, realizamos un urocultivo y se demuestra la persistencia del agente causal.
Recidiva en la literatura se conoce con el mismo significado de recaída, es decir, podemos conseguir cualquiera de los dos términos, recaída o recidiva. Reinfección es un nuevo evento infeccioso debido a un microorganismo distinto, luego de erradicado el causante de la infección anterior. Es decir, tenemos un paciente cuyo urocultivo reporta una E. coli, hace un nuevo evento infeccioso y esta vez aislamos un microorganismo diferente. Infección recurrente es la aparición de un número determinado de recaídas o reinfecciones en un intervalo de tiempo de un año. Es lo que se considera como infección recurrente. Los factores de riesgo que vamos a evidenciar para presentar una infección urinaria son todas las anomalías de la vía urinaria que produzcan obviamente obstrucción del flujo urinario o reflujo vésico-ureteral. Entonces, vamos a considerar como factores de riesgo la fimosis, fusión de labios menores, incontinencia urinaria, disfunción miccional, estreñimiento, vejiga neurogénica, litiasis renal, actividad sexual y vía urinaria instrumentalizada, catéteres, etc. Desde el punto de vista de la etiopatogenia de la infección del tracto urinario, las enterobacterias son los uropatógenos más frecuentes. Entre ellas, la principal es Escherichia coli, con un porcentaje entre el 75 y 90% de frecuencia. Otras bacterias gram negativas frecuentes son Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y Serratia. En neonatos debemos tener en cuenta otras posibles etiologías como Listeria monocitógenes, Streptococcus agalactiae, Enterococcus. En mujeres adolescentes, el Staphylococcus saprophyticus, y otros patógenos posibles son de etiología viral, el adenovirus, que produce una cistitis hemorrágica, y cándida principalmente en pacientes que tengan instrumentación de la vía urinaria. La prevalencia de E. coli en nuestro medio es superior al 80%. Hay otros gérmenes como Klebsiella, Proteus, Enterobacter que se encuentran en pacientes que tienen exposición previa a los antibióticos o alteraciones anatómicas en las vías urinarias. Pero ¿por qué la E. coli es la más frecuente? ¿Por qué alcanza ese porcentaje de frecuencia? Bueno, hay factores de riesgo del patógeno que se conocen desde el punto de vista morfológico de la bacteria. Son factores de virulencia, sus antígenos de superficie, estamos hablando fundamentalmente del antígeno O. El antígeno O presenta una gran capacidad tóxica y actúa a modo de endotoxina, son nefritógenos. La presencia de antígeno O nefritógeno confiere mayor virulencia a la bacteria. El antígeno K y el antígeno H, la cantidad de antígeno K dispone el aumento de la virulencia de la bacteria, y de la presencia de antígeno H, que está presente en los flagelos de la bacteria, tiene relativa escasa importancia realmente. La capacidad de adhesión de la bacteria, de la E. coli, se la da la presencia de fimbrias, de los pili, que confieren a la bacteria la capacidad para adherirse al urotelio. Son dos tipos de fimbrias, las fimbrias P y las fimbrias I. El grado de actividad hemolítica que poseen estas fimbrias se adhieren a los eritrocitos y producen hemoaglutinación. Por otro lado, la alfa-hemolicina presente también en algunas cepas patógenas tiene la facultad para producir hemólisis. Esta hemolicina presente en una toxina produce hemólisis y contribuye al daño de la mucosa epitelial, especialmente en la vejiga. Ya una vez que hemos visto todos los factores predisponentes, que le confieren a la E. coli esa capacidad patógena, podemos decir que desde el punto de vista fisiopatológico, la ITU puede producirse por vía hematógena o por vía ascendente. La ITU puede producirse a partir de una bacteremia, sería la infección hematógena, que es mucho más frecuente en neonatos y en lactantes pequeños, o por vía ascendente mediante el paso de gérmenes procedentes del área perineal a través de la uretra. En las niñas, la proximidad de la uretra y del recto facilita esta vía. El correcto manejo de la ITU es crucial para evitar el daño renal permanente, evitar
las recurrencias y las secuelas a largo plazo. Las alteraciones de la anatomía del tracto urinario producen una dinámica urinaria anormal. Las anormalidades anatómicas que acarrean obstrucción, como la obstrucción de la unión ureteropélvica, las valvas de uretra posterior, anormalidades neurológicas que produzcan retardo en el vaciamiento de la vejiga, originan estasis urinaria que favorece la proliferación de patógenos y la aparición de hito. La afectación renal aguda se produce en el 50 a 80% de los niños y de niñas con hito febril. El 20% de estos pacientes que hacen una hito febril van a producir o van a desarrollar cicatrices y en menor proporción hipertensión arterial, proteinuria y progresión de daño renal. La presentación clínica, los síntomas varían en función de la edad del paciente y de la localización de la infección. La infección urinaria que afecta el parénquima renal, que se denomina pielonefritis, se presenta con fiebre como síntoma principal, mientras que las infecciones limitadas a la vejiga, en el caso de la cistitis, se presentan fundamentalmente con una sintomatología miccional. Como hemos comentado anteriormente, no siempre es fácil diferenciar las dos entidades, especialmente en pacientes más pequeños, por lo tanto se considera pielonefritis todas las infecciones urinarias con fiebre en menores de 2 años. La presentación clínica puede ser inespecífica según la edad del niño. Debemos desarrollar siempre un alto índice de sospecha. De hecho, la primera causa de fiebre sin foco en lactantes es infección del tracto urinario. Los síntomas, como dijimos, van a variar en función de la edad del paciente y de la localización. Y podemos decir que en el periodo neonatal, recién nacidos, la clínica es muy inespecífica, es variable, está caracterizado por la irritabilidad del paciente, el estancamiento o retardo ponderal, anorexia, vómitos, ictericia prolongada, letargia, fiebre, puede desencadenar una sepsis. En lactantes se presenta frecuentemente como fiebre sin foco. Cuando aparecen los síntomas son muy inespecíficos y variables, fundamentalmente de la esfera gastrointestinal, con diarrea, vómitos, se puede evidenciar retardo ponderal, orina fétida, hematuria, dolor abdominal, irritabilidad o letargia. Cuando hablamos de una ITU complicada o una ITU atípica, bueno, siempre vamos a considerar una infección del tracto urinario complicada en aquella que se presente en lactantes menores de 3 meses, que curse la infección con un cuadro de sepsis, de urosepsis, en pacientes deshidratados, pacientes con vómitos incoercibles o náuseas y pacientes que tengan alguna malformación anatómica o haya evidencia de litiasis renal. Los niñitos en edad escolar, ahí ya podemos diferenciar claramente la localización anatómica de la ITU por los síntomas, ¿ok? Entonces, en los niños con pielonefritis presentarán fiebre, una temperatura elevada, por lo general mayor de 38 grados centígrados, escalofríos, vómitos, malestar general, dolor abdominal, dolor en fosa lumbar. En casos de cistitis, lo que siempre predomina son los trastornos miccionales, va a haber disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, micción dolorosa, urgencia miccional, dolor en hipogastrio, hematuria franca en caso de adenovirus, ¿okay? O E. coli. Cuando vamos a hacer la historia, pues todos conocemos la importancia de una anamnesis adecuada y vamos a tomar en cuenta entonces los antecedentes personales. Vamos a hacer énfasis en el estancamiento pondoestatural, el retardo pondoestatural, en el hábito miccional, hábito intestinal, si el paciente sufre de estreñimiento, inicio de relaciones sexuales precoces, sobre todo en adolescentes. Vamos a investigar sobre los antecedentes obstétricos, obviamente de la madre, las ecografías, si hubo algún diagnóstico de una malformación urológica, los antecedentes patológicos del paciente, infecciones urinarias previas, exploraciones complementarias desde el punto de vista urológico, episodios de fiebre de origen desconocido, fiebre sin foco, casos de antecedentes de litiasis renal. En los antecedentes familiares, pues también tenemos que hacer énfasis en averiguar si hay
litiasis, casos de litiasis renal en la familia, de enfermedad renal crónica o de reflujo bésico ureteral. Y vamos a preguntar sobre la sintomatología que nos podría orientar hacia una infección urinaria, que ya hablamos, sobre fiebre, vómitos, anorexia, irritabilidad, dolor en hipogastrio, dolor en fosa lumbar, síndrome miccional, etcétera, etcétera. Vamos a realizar un examen físico completo con especial atención entonces a la palpación abdominal para descartar masas vesicales o renales. Vamos a explorar la región lumbar con puño percusión. Vamos a explorar los genitales externos en busca de fimosis, coalescencia de labios mayores, balanitis y vulvovaginitis. Vamos también a hacer la evaluación antropométrica y vamos a medir tensión arterial en todo paciente con infección urinaria. Para diagnosticar una infección urinaria no solo es necesario reconocer las manifestaciones clínicas, sino que se debe confirmar mediante un cultivo de orina recogido, procesado e interpretado de forma correcta. Obtener orina esterilizada es clave para obtener resultados válidos en el análisis de la orina y es un desafío sobre todo en los niñitos pequeños. La toma de orina se debe realizar siempre antes de iniciar el tratamiento con los antibióticos empíricos o la antibiótico-terapia empírica. Se debe realizar un uroanálisis y si resulta alterado o la sospecha de hito es muy alta, se debe realizar un urocultivo. En los pacientes continentes, vamos a repasar un poco entonces la técnica para obtener una muestra de orina. En los niños continentes se recogerá la orina a mitad de la micción, lo que llamamos chorro medio, con higiene previa de genitales y retracción de prepucio o separación de labios mayores. Esta muestra de orina nos servirá para realizar el uroanálisis y el urocultivo. En niños no continentes, el sondaje vesical o punción suprapúbica son las técnicas de elección. La punción suprapúbica en neonatos y en lactantes pequeños es una técnica que necesita experiencia y es recomendable realizarla entonces bajo control ecográfico. Las muestras obtenidas mediante métodos no invasivos, que sería la bolsa recolectora, en los pacientes no continentes son muestras con una elevada tasa de contaminación y por lo tanto no deben ser cultivados nunca. Esa muestra de orina no debe realizarse urocultivo, ya que no es valorable. Si la siembra del urocultivo se demora más de 20 minutos, la muestra se deberá conservar refrigerada entre 0 y 4 grados durante un máximo de 24 horas. Posterior a esto, esa muestra debe ser desechada. El resultado del análisis de orina puede sugerir una infección urinaria, pero no es diagnóstico de la misma. Solo nos servirá como cribado para descartar infección urinaria mediante un uroanálisis negativo, ya que si resulta positivo debemos confirmar con un método más fiable. Nitritos y esterasa leucocitaria suelen ser positivos en ITU y la piuria puede estar ausente en infecciones del tracto urinario. Para iniciar un tratamiento precoz previo al resultado del urocultivo, porque obviamente el urocultivo tarda en dar resultados y no vamos a esperar, tenemos que iniciar una antibiótico-terapia precoz. Debemos hacer una correcta interpretación del examen de orina, es decir, del sedimento urinario. Es muy importante que aprendamos sobre lo que vamos a observar en el examen de orina y cómo interpretarlo. No debe haber nitritos en el examen de orina. El valor de nitritos debe ser 0. Es un método indirecto para determinar la presencia de bacterias en orina. Las enterobacterias, como la E. coli, tienen la particularidad de reducir los nitratos a nitritos. Esta prueba tiene una alta especificidad, 98%, pero tiene una baja sensibilidad. Por lo tanto, si su resultado es negativo, no descarta la existencia de una infección del tracto urinario. Requiere de más o menos 4 horas de retención de orina en la vejiga para que su resultado sea más confiable. Por eso es que es muy poco probable que en niños pequeños que no, digamos, que no tienen control de esfínteres, usted consiga en una muestra de orina nitritos positivos, porque
En los niños pequeños, pues la frecuencia de la diuresis es mucho mayor que en los niños ya continentes, que controlan el esfínter. En los niños grandes que ya obviamente pasan la noche sin ir al baño, sin orinar, el momento ideal para tomar la muestra de orina sería entonces en la primera orina de la mañana. Un resultado positivo de nitritos obliga al médico a confirmar la infección urinaria a través de un urocultivo. La prueba de esterasa leucocitaria se considera una medida indirecta que indica la presencia en la orina de glóbulos blancos. Estas células son lisadas y tienen en su citoplasma esta enzima llamada esterasa. Es decir, que la presencia de esterasa nos indica que hay bacterias en la orina. Las pruebas positivas de esterasa leucocitaria y de nitritos positivos son fundamentales en el diagnóstico inicial de una infección urinaria, mientras que se obtiene el resultado del urocultivo. Las pruebas pueden tener un valor predictivo negativo de casi 99% cuando se le suman los hallazgos positivos del examen microscópico, aumentando así las posibilidades diagnósticas de infección. Cuando son negativas y el paciente está asintomático, es muy poco probable la existencia de una infección urinaria. Entonces, fíjense que cuando el resultado de la tira reactiva nos reporta nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva, debemos iniciar antibióticos empíricos y esperar el resultado del urocultivo. Cuando tenemos nitritos positivos y esterasa leucocitaria negativo, debemos iniciar antibiótico empírico, espera del resultado del urocultivo. En el caso que reporte el examen de orina nitritos negativos y esterasa positivo, vamos a valorar de forma individual el riesgo de infección del tracto urinario y la iniciación del antibiótico en espera del resultado del urocultivo. La literatura reporta que en mayores de 2 años, si la situación clínica del paciente lo permite, se puede esperar el resultado del urocultivo. Y cuando nitritos y esterasa leucocitaria están negativos, es muy poco probable, es decir, se puede categóricamente descartar una infección del tracto urinario. Existen infecciones que pueden cursar con leucocituria sin bacteriuria, ¿ok? Es decir, lo que conocemos como piuria estéril. Estamos hablando en casos de pacientes que hayan recibido tratamiento previo con antibióticos en infecciones por virus, en este caso adenovirus, cuyas infecciones por TBC renal, en abscesos renales, en obstrucción del tracto urinario, y también se puede ver una piuria estéril en los casos de glomerulonefritis o nefritis intersticial, en caso de deshidratación, en caso de que el paciente haya recibido esteroides. En cuanto a la bacteriuria, la orina siempre debe estar libre de bacterias. Su presencia tiene importancia clínica por la relación que tienen con los episodios de infección urinaria y su reporte en el examen de orina se realiza en cruces. Cuando hablamos de bacteriuria una cruz, estamos hablando de bacteriuria escasa, 2 cruces, bacteriuria baja, 3 cruces sería moderada, 4 cruces abundante. En la práctica, 2 o más cruces de bacterias es la cantidad que muestra la mejor especificidad y eficacia para predecir resultado positivo en el urocultivo. Es decir, si tenemos una bacteriuria positiva, la sospecha de hito es muy alta, y si tenemos bacteriuria negativa con piuria positiva, debemos iniciar tratamiento empírico si existe clínica de hito. Si con piuria negativa y bacteriuria negativa, pero realmente la posibilidad que se trate de una infección del tracto urinario, pues es muy, muy baja o prácticamente inexistente. La probabilidad de una infección urinaria en un lactante febril con bacteriuria se acerca casi al 50%, y la ausencia de esta hace que descienda la sospecha para infección urinaria en 1%. O sea que es importante, cuando veamos bacteriuria, saber interpretar este hallazgo. La identificación de bacterias a través del grano, a pesar de que no se hace frecuentemente, guarda una alta correlación con el resultado positivo en el urocultivo, si la muestra de orina fue bien recolectada.
Para considerar que la bacteriuria es significativa, existen diferentes puntos de corte según el método de recolección de orina y la interpretación de estos resultados siempre se debe relacionar, siempre relacionar resultados con la clínica del paciente. Desde el punto de vista del diagnóstico por urocultivo, vamos a ver que según el método de recolección, vamos a interpretar el urocultivo como positivo. Si el método de recolección fue chorro miccional, el urocultivo se reporta como positivo si tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia por cc de un solo germen. ¿Okay? Esto es en caso de los niños continentes, o sea, los niños que ya control de esfínteres, los niñitos que no tienen control de esfínteres, se debe usar la bolsa. Bueno, realmente no se debería, para urocultivo, como lo dijimos, lo aclaramos anteriormente, tomar en cuenta para urocultivo ese método de recolección, deberíamos hacer cateterismo vesical o punción suprapúbica. En el caso de cateterismo vesical, de 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia, consideramos que el urocultivo es positivo, y si fue por punción suprapúbica, cualquier crecimiento de gérmenes gram negativo y algunos cientos de gérmenes gram positivo se considera como urocultivo positivo. Las determinaciones analíticas, los exámenes complementarios y las ITU de vías bajas sin fiebre no precisan exploraciones complementarias. Las ITU con sospecha clínica de afectación renal, bueno, vamos a realizar como rutina la química sanguínea, haciendo énfasis en función renal. Vamos a pedir reactantes de fase aguda, proteína C reactiva y procalcitonina, y deberíamos pedir hemocultivo si hay la sospecha de que el paciente tiene una bacteremia, y en aquellos pacientes con sospecha de sepsis o que sean recién nacidos, por supuesto vamos a realizar entonces una punción lumbar. Los factores de riesgo asociados a lesión del parénquima renal tras una pielonefritis son la edad del paciente, la presencia de anomalías en la vía urinaria, el retraso en el inicio de una antibiótico-terapia, fiebre elevada, elevación importante de reactantes de fase aguda, presencia de microorganismos diferentes a E. coli. Y es importante conocer que a menor edad del paciente hay mayor riesgo de cicatriz renal. Digamos, el 20% de estos niñitos van a hacer afectación cicatricial, van a hacer cicatrices parenquimatosas. El objetivo fundamentalmente entonces sería prevenir el daño renal, evitar la hipertensión arterial, la proteinuria y la progresión del daño renal. La antibiótico-terapia empírica la vamos a iniciar muy precozmente, antes de las 72 horas. La vía de administración y la duración variará en función del tipo de infección, de las características del paciente. Siempre tenemos que tomar en cuenta el patrón de resistencia de la localidad donde estamos. En casos de cistitis, el tratamiento recomendado es una cefalosporina de tercera generación vía oral, estamos hablando de cefixima. En caso de pielonefritis, la mayoría de los pacientes podrán ser tratados con antibiótico-terapia oral de manera ambulatoria, siendo reevaluados 48 horas después de inicio del antibiótico. El tratamiento de elección sería cefixime, igualmente cefalosporina de tercera generación por vía oral. ¿Cuáles son las situaciones que requieren antibiótico intravenoso? Es decir, en los pacientes que ameritan estar hospitalizados, todo paciente menor de 3 meses, pacientes con uropatías obstructivas que presenten reflujo vesicureteral o de alto grado, es decir, grado 4, grado 5, que tengan una inmunosupresión, afectación del estado general, por supuesto, y fracaso al tratamiento por vía oral. Es decir, se intentó el tratamiento por vía oral ambulatorio y hubo fracaso del mismo. Es indicación entonces de hospitalizar y iniciar tratamiento por vía intravenosa. En los lactantes menores de 3 meses debemos indicar cefalosporina de tercera generación más ampicilina, ¿okay? Recordando siempre la etiología. Recuerden que estos niños están entonces en ese periodo de transición entre el recién nacido. Tenemos los gérmenes del canal de parto, las bacterias gram negativas, fundamentalmente coli, enterococo, listeria, estreptococo el grupo B, y tenemos entonces que cubrir con ampicilina más cefalosporina de tercera generación. En pacientes mayores de 3 meses podemos indicar una cefalosporina de tercera generación. Si es un niño sano, no amerita hospitalización, y la indicación entonces sería cefalosporina de tercera generación vía oral,
En infecciones por bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, estamos hablando bacterias productoras de BLES, tendríamos que indicar entonces la opción sería carbapenémico, meropenémico. La duración del tratamiento de pielonefritis no complicada es de 7 a 10 días y en presencia de complicaciones, es decir, un absceso renal, la duración del tratamiento debería prolongarse hasta 3 semanas. Estamos hablando fundamentalmente de pacientes que tengan un absceso renal o perirrenal, obstrucción del tracto urinario, que debería entonces producirse el drenaje percutáneo más el tratamiento con antibióticos. En esta tabla vamos a ver el tratamiento empírico por grupo etario y vamos a ver el antibiótico de elección, la dosis y la duración del tratamiento. El cambio de antibiótico-terapia endovenosa oral, lo que hablamos en la práctica es de hacer el switch de tratamiento intravenoso a vía oral, se puede realizar cuando se hayan resuelto las manifestaciones clínicas, es decir, el paciente tiene que estar asintomático, tiene que estar evolucionando favorablemente y debemos conocer el agente causal de la infección urinaria. Se debe escoger un antibiótico con buena difusión en parénquima renal, que sea bien tolerado, con baja toxicidad y del menor espectro posible. Los objetivos del seguimiento después de una infección urinaria son estudiar las posibles complicaciones de dicha infección, conocer si existen factores que favorezcan nuevas infecciones, factores predisponentes para una nueva ITU, y evitar las recurrencias. A pesar de todo esto, actualmente la indicación de realizar pruebas de imagen después de una ITU, así como la necesidad de seguimiento, son controversiales. Debemos, como siempre, individualizar los pacientes para evitar entonces las pruebas invasivas innecesarias. El AITU puede ser una señal de una anomalía estructural. Eso es lo que tenemos que descartar. Entonces, para ello necesitamos estudios de imagen. Se recomienda realizar un eco renal después de una primera ITU de vías altas a todos los pacientes entre 2 y 4 semanas después de la infección, a todo paciente, o sea, todo lactante menor de 24 meses, obviamente. En el momento de la infección aguda no es necesario hacer el eco si el paciente evoluciona satisfactoriamente. Si la fiebre persiste, debemos plantearnos la posibilidad de un absceso renal y entonces ahí estaría indicada la ecografía renal. Casos de mala evolución, sospecha de complicaciones, ahí sí está indicada la ecografía. En pacientes también con itus recurrentes y en pacientes con infecciones urinarias atípicas o complicadas tienen indicación de eco. En pacientes con alteración ecográfica, especialmente en los menores de 2 años, se recomienda hacer la citografía miccional. Actualmente la literatura recomienda que estas exploraciones se pueden realizar tras la infección aguda sin tener que demorar su realización. Las evidencias anteriores recomendaban esperar 4 a 6 semanas para realizar los estudios de este tipo, ¿no? De la uretrocisto. Niños con una única ITU no complicada no ameritan seguimiento. La interconsulta con el nefrólogo y el seguimiento con el nefrólogo estaría indicado en hitos recurrentes, en reflujo vesicoureteral severo, estamos hablando de reflujo de grado 3 a 5, malformaciones anatómicas renales, vejiga neurogénica o en los niñitos que desarrollen hipertensión arterial. La prevención de recurrencias, existe una serie de recomendaciones no farmacológicas que debemos transmitir a los padres para evitar nuevos episodios de ITU, como es establecer un hábito miccional con micciones completas y frecuentes, evitando los malos hábitos como es la retención voluntaria de orina, las niñitas retenedoras, porque las madres insisten en que no orinen sino cuando lleguen a la casa, factor de riesgo muy importante para hacer infecciones del tracto urinario. Hay que corregir el estreñimiento y las disfunciones intestinales. Siempre será importante recordar ingerir abundante agua y se puede plantear la circuncisión en caso de itus recurrente. No existe evidencia para recomendar otras medidas como el cambio frecuente de pañal, el uso de probióticos, el uso de jugo de arándano. Hasta ahora la evidencia no soporta estas medidas. La indicación de profilaxis con antibióticos para prevenir una nueva infección urinaria cada vez está más cuestionada. Cada vez hay más controversia con respecto a este punto y tiene indicaciones cada vez más restrictivas. Esto
obviamente se debe a su escasa eficacia a la hora de reducir las infecciones urinarias o el desarrollo de cicatrices renales, así como al riesgo de infecciones por patógenos multiresistentes. Por lo tanto, la indicación se debe personalizar y revalorar durante el seguimiento. Se debe considerar o plantear la profilaxis con antibióticos en los pacientes que tienen reflujo vesicoureteral grado 4 y 5, es decir, lo vamos a restringir solo a pacientes que tengan reflujo grado 4 o 5, pacientes con una uropatía obstructiva y con itus recidivantes. El antibiótico ideal para realizar la profilaxis sigue siendo el trimetoprim, debido a su espectro reducido, a la gran concentración que alcanza en orina y a la poca alteración o mínima alteración de la flora entérica. Una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de trimetoprim cada 24 horas. Se debe indicar en la noche. En los pacientes menores de 6 semanas que tengan las indicaciones que hablamos anteriormente, se utiliza cefadroxilo, la dosis sería 10 miligramos por kilo día cada 24 horas. Una alternativa también podría ser la amoxicilina, 15 miligramos kilo día cada 24 horas. El paciente que no recibe profilaxis diaria requiere una dosis única de amoxicilina con ácido clavulánico calculada a 20 miligramos por kilo 60 minutos antes de realizar el estudio que se tenga planificado. No existe consenso para la duración de la profilaxis. La literatura, las evidencias no se ponen de acuerdo, no hay consenso en cuanto a este punto, pero la indicación siempre se debe reconsiderar si está siendo efectiva o no está siendo efectiva. También debemos considerar la edad del paciente, el tiempo desde su inicio. Por lo general no se recomienda prolongarla más de 12 a 24 meses, es decir, el tiempo mayor sería 1 año a 2 años. No debería prolongarse la profilaxis por más de este tiempo. Bueno, para terminar entonces, bueno, tienen esta gráfica. Muchas gracias por su atención.